Hola, ¿qué tal? Soy Martín Bonfilo Olivera de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Y tengo el gusto de poder estar hoy con ustedes para platicarles sobre un tema que siempre resulta polémico, que es nada menos que el sexo. Eh, y la ciencia que hay detrás del sexo. Cuando uno habla del sexo, pues lo primero que se imagina es este tipo de escenas candentes que estamos viendo en la pantalla. Y por supuesto, pues eso es lo interesante en el sexo. A veces hay escenas incluso un poquito más comprometedoras que tratamos de no mostrar mucho en la escuela, pero que es lo que todo mundo tenemos en mente. Pero detrás de eso hay más. Hay preguntas que uno se puede hacer desde el punto de vista de la ciencia. Y una pregunta muy básica, sobre todo para los biólogos, porque el sexo pues es un fenómeno biológico, es ¿y para qué sirve el sexo biológicamente? Uno puede pensar, bueno, a nivel social, a nivel humano, el sexo sirve para muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, para divertirse. ¿Por qué no? El sexo puede ser muy divertido y muy placentero. Pero hay a quien le parece que esto no es una visión seria. Bueno, también sirve para otras cosas. También sirve, por ejemplo, para expresar amor a nivel humano. Es una de las expresiones más destacadas del amor. También sirve, por ejemplo, para reproducirse. Y aquí entramos ya más en la dimensión biológica, aunque a nivel social también hay quien dice que la función principal del sexo es la reproducción y bueno, también el formar una familia, etcétera. Entonces son distintos puntos de vista que uno puede tener respecto a la función del sexo. De hecho, hay un punto de vista que es el religioso, en que dicen, bueno, el sexo es obedecer precisamente un mandato divino, ¿no? El famoso creced y multiplicaos. Para eso sirve, para reproducirse y así perpetuar la especie y así obedecer un mandato divino o una función biológica. Y bueno, a partir de esta visión religiosa de la reproducción vienen también muchos problemas, porque ya saben que Adán y Eva comieron del árbol que no debían y fueron expulsados del paraíso. Pero bueno, viéndolo desde el punto de vista biológico, hay muchas cosas que podemos decir del sexo, ¿no? Y viéndolo como un acto o una función que sirve para la reproducción, todos conocemos pues los órganos sexuales que nos los enseñan en la escuela, ¿no? La anatomía y la fisiología de la reproducción, el aparato reproductor femenino y masculino, y bueno, todos sabemos que esos aparatos reproductores pues se usan para una cierta función muy concreta que se llama técnicamente coito y que no la presentamos muchas veces en las escuelas como tal, aunque no tiene nada de malo, por el contrario, grandes artistas como Leonardo da Vinci llegaron a ilustrar el coito en ilustraciones de gran calidad, porque además es un fenómeno biológicamente maravilloso, ¿no? Este acoplamiento de los órganos femeninos y masculinos. Y bueno, el resultado del coito, pues cuando estamos hablando de la función reproductiva, pues es un embarazo que lleva al desarrollo de un embrión, de un feto, que se convierte en un bebé y posteriormente nace. Y entonces estamos aquí ya hablando de la dimensión biológica del sexo. Cuando los biólogos dicen sexo no piensan en el coito, piensan en algo mucho más complejo que es el ciclo de vida del ser humano. Porque el ser humano es una especie que no es nada más lo que pensamos, ¿no? Él nace, crece, se reproduce y muere. En realidad es un ciclo, ¿no? Que tiene varias etapas. Los seres humanos, hombres y mujeres, como nos conocemos, producimos unas células que se llaman gametos y que se producen por un proceso muy complejo porque nuestras células tienen 46 pares de cromosomas y en este proceso de generar las células reproductivas se reduce a la mitad el número de cromosomas y se producen unas células que tienen la mitad de los cromosomas que se llaman gametos, el óvulo y los espermatozoides. Y estos espermatozoides, en el momento de la fecundación que se da normalmente en el coito, se juntan y mezclan sus medios complementos de cromosomas para formar nuevamente 46 cromosomas y dar origen a un óvulo fecundado que luego se va a dividir hasta formar un bebé. Pero si lo vemos así, el ciclo de vida humano
tiene una parte en que somos seres de muchas células con 46 cromosomas y otra parte en que somos seres unicelulares que tienen solo la mitad de los cromosomas. Entonces ven que se empieza a complicar la visión biológica del sexo. Entonces, una visión es el sexo visto desde los cromosomas y desde los genes. Ustedes saben que los cromosomas son estas estructuras que estamos viendo que tienen aspecto como de madejas en forma de X. Estos son los cromosomas duplicados. Y tenemos unos cromosomas que determinan precisamente el sexo de la persona. Estos cromosomas se encuentran dentro de la célula, en el núcleo. Esto que están viendo en la pantalla no es una representación de la Tierra, sino de la célula, pero es una representación muy compleja. Y allí en el centro está el núcleo. Ese núcleo tiene en su interior el material genético, que es el ADN. Esta doble hélice del ADN normalmente está enrollada alrededor de proteínas, formando estas madejas muy apretadas que se llaman cromosomas. A veces está formando cromosomas, a veces está desilvanado el ADN porque se está leyendo la información y entonces los cromosomas están desenvueltos, ¿no? Formando lo que se llama la cromatina. Y estos cromosomas que se encuentran en el núcleo de nuestras células humanas pueden determinar el sexo de la persona. Tenemos 46 pares de cromosomas y uno de esos pares de cromosomas, 23 pares de cromosomas, y uno de esos pares de cromosomas es el que determina el sexo, se llaman los cromosomas sexuales. Las mujeres tienen 2 cromosomas que se llaman X, ¿no? Tienen 2 cromosomas X, los pueden ustedes ver aquí en el extremo inferior derecho de la pantalla. Y los hombres, en cambio, tenemos un solo cromosoma X y un cromosoma enano deforme que se llama el cromosoma Y. Esa es la visión como cromosómica y genética del sexo. Pero bueno, hablemos de la dimensión más interesante del sexo, porque si uno dice vamos a hablar de sexo y suena muy interesante y empieza uno a hablar de cromosomas, pues es más bien anticlimático. El sexo también puede ser, como decíamos, placentero. Y esto tiene que ver más bien con la fisiología y la anatomía del cuerpo entero, ya no nada más de los cromosomas. Tenemos zonas erógenas en nuestro cuerpo, son zonas en que hay la posibilidad de tener sensaciones muy intensas a través del tacto y que excitan al sistema sexual, digamos, al sistema reproductivo y producen así la excitación que puede llevar al coito y a la parte interesante del sexo, que es la del placer, y a su culminación, que es el orgasmo. ¿Quién no sabe que el orgasmo es una de las experiencias más placenteras que uno puede vivir en la vida sexual? Y bueno, el orgasmo es un fenómeno muy interesante que también los biólogos todo lo complican, puede preguntarse, ¿y para qué sirve el orgasmo? ¿Por qué evolucionó la capacidad no solo de realizar el coito para fecundar el óvulo con el espermatozoide, sino además que se sienta tan rico, tan sabroso? ¿Por qué tenemos esa sensación? ¿Sirve de algo? Y bueno, desde el punto de vista de los machos, a lo mejor queda claro que el que sea muy placentero, pues hace que los machos busquen la cópula con las hembras. Pero desde el punto de vista de la hembra, a lo mejor no es tan necesario que exista el orgasmo. Hablaremos un poco más de ello en un momento, pero habría que preguntarse, bueno, ¿y todas las especies tienen sexo? Cuando uno dice sexo en biología, todos los animales, por ejemplo, incluso las plantas o otros organismos, tienen sexo, y resulta que no, que hay otras especies que no necesitan del sexo. Hay reproducción sexual y hay reproducción asexual. Así que no es indispensable el sexo para la reproducción, a pesar de que es una de sus funciones biológicas más interesantes o más importantes. La reproducción sexual, pues normalmente son especies en las que los individuos pueden pertenecer a uno de 2 sexos, pero a veces hay especies que tienen más de 2 sexos, sobre todo especies de microbios o de microorganismos. Normalmente en la reproducción sexual ocurren estas etapas que nos enseñan en la escuela, ¿no? De la mitosis, la meiosis, la reproducción de las células, tiene que ver con la recombinación de genes, de lo que hablaremos en un momento más. Pero ¿y entonces cómo funciona esa otra forma de reproducción que no requiere del sexo? La reproducción asexual, que suena bastante aburrida. Bueno, ahí solo hay un sexo, ¿no? No hay diversidad sexual y normalmente las células simplemente se dividen en 2 y tiene que ver con el tema de la clonación, aunque
aunque parezca que no. Hablemos un poco entonces de la reproducción asexual, la reproducción aburrida, si la quisiéramos ver así. Principalmente la presentan los microorganismos, por ejemplo las bacterias como las que estamos viendo en este momento en la pantalla. ¿Cómo se reproducen las bacterias? Pues simplemente una célula se va desarrollando, va creciendo, va madurando y cuando llega a cierta etapa pues empieza a dividirse en dos, hace una copia de su material genético, de su único cromosoma y después la célula se divide en dos y las dos células hijas son idénticas una a la otra. Por eso cuando habla uno de reproducción asexual, esta cosa de quién es el papá y quién es el hijo resulta un poco complicado, como se ve aquí en el cartón que estoy presentando, ¿no? Una célula que se acaba de dividir y cada una de las células hijas dice mamá. Bueno, pues es que no queda claro quién es la mamá y quién es el hijo. No hay mamá e hijo, simplemente hay dos nuevas células idénticas. Esta reproducción asexual, pues simplemente va multiplicando células genéticamente idénticas y es lo que se llama clonas, ¿no? Una población de células genéticamente idénticas, aunque puede haber cierta variación biológica por mutaciones al azar, pero básicamente todas las células que se van reproduciendo a partir de la célula original, pues son idénticas. Hay organismos que tienen una mezcla, que a veces se pueden reproducir asexualmente, pero en otras ocasiones se pueden reproducir de manera sexual. Y eso tiene que ver con la función del sexo en la biología. Normalmente la reproducción sexual tiene que ver con organismos que están formados con más o por más de una sola célula, por varias células. Uno va viendo cómo en la escala evolutiva los organismos que están formados por más de una célula pueden ir teniendo la opción de reproducirse sexualmente. Y esto tiene que ver con cómo fue evolucionando los organismos que están hechos de muchas células, los organismos multicelulares. Hay organismos que están como en medio del camino, por ejemplo, algunos microorganismos de tipo amibas, como los plasmodios, que a veces se comportan como microbios individuales que se mueven como amibas, pero a veces se agrupan y forman verdaderamente un organismo multicelular que forma, por ejemplo, un cuerpo reproductivo donde se forman esporas y se liberan esas esporas que sirven para reproducirse como si fuera un hongo. Y después esa estructura reproductiva multicelular se vuelve a disgregar en células individuales. Entonces este organismo a veces es unicelular y a veces es multicelular y a veces se reproduce asexualmente y a veces se reproduce sexualmente. Es un organismo muy interesante porque puede estar de los dos lados según le convenga. La reproducción asexual entonces, pues decimos, es pues básicamente aburrida porque no tiene sexo. Y quizá por eso la evolución fue explorando esta nueva avenida que es la reproducción sexual. Dije que los microorganismos no tienen reproducción sexual, pero eso no es totalmente cierto, porque tienen algunas bacterias, por ejemplo, una forma rudimentaria de sexo que se llama la transformación, o más bien, bueno, es una especie de compartir material genético. Estas bacterias que estamos viendo en el esquema están conectadas dos células, una con la otra, a través de un pequeño tubito que conecta los dos citoplasmas de la célula y una célula empieza a copiar su material genético y a través de este tubito que se llama pilum le pasa una copia de su material genético a la otra célula para que le pueda ser útil, por ejemplo, para adquirir la resistencia a algún antibiótico. Esto ocurre en la realidad, no es fantasía. Y bueno, no es exactamente sexo, pero es algo que tiene que ver con el sexo, porque no es una forma estrictamente de reproducción, pero sí de compartir material genético entre distintas células. Y bueno, es que eso tiene que ver con la función del sexo. Biológicamente, evolutivamente, la utilidad del sexo, que es más complicado que la reproducción asexual, es porque permite una evolución más rápida. Como decíamos, nuestra especie, la especie humana y cualquier otra especie que tenga reproducción sexual, son especies que tienen un ciclo de vida en que hay dos fases. A veces somos microorganismos unicelulares, espermatozoides y óvulos, que andan buscando a su complemento para formar un cuerpo reproductivo multicelular que ocurre que se llama ser humano y ocurre que tiene conciencia,
pero a lo mejor los seres humanos, los cuerpos humanos, nada más somos el medio que tienen los espermatozoides y los óvulos para reproducirse. Cuando uno lo ve de esta manera, pues ya no se ven distintas las cosas a como estamos acostumbrados a verlo. Pero bueno, nosotros sentimos que la parte importante del ciclo de vida es cuando somos cuerpos multicelulares, cuerpos humanos que podemos tener sexo y que podemos disfrutar del placer que este sexo nos proporciona. La parte interesante del sexo, decíamos, es precisamente esta que estamos viendo, la del placer, pero vamos a brincárnosla porque esta ya se la saben y entremos a lo que les interesa a los biólogos, la parte donde el espermatozoide fecunda al óvulo. Yo sé que esto es de lo que querían ustedes escuchar en realidad. Y bueno, este es un proceso muy interesante porque no es nada simple que dos células se puedan fundir, se puedan fusionar y mezclar su material genético. Aquí se ve un espermatozoide que está precisamente penetrando en la capa externa que protege al óvulo. Es uno de muchos de estos espermatozoides que estoy mostrando, no son humanos, son de rana, pero es muy parecido el proceso. Llegan muchos espermatozoides al óvulo y tratan de entrar, pero solo uno lo puede lograr. En el momento en que uno entra, cambia la composición química de la membrana del óvulo y ya no permite la entrada de ningún otro espermatozoide. Una vez que entra, esa célula se mezclan los dos juegos de cromosomas y empieza a dividirse asexualmente esa célula. O sea, la parte del sexo es solamente cuando se unen los gametos, el óvulo y el espermatozoide, y a partir de ahí todo es reproducción asexual de células que se van dividiendo, van teniendo este proceso de la meiosis, de la mitosis, en que se van reproduciendo las células y van distribuyendo los cromosomas. Y aquí viene la parte interesante desde el punto de vista biológico, porque cuando se mezclan los cromosomas de dos células distintas o en cada una de las reproducciones que se dan para que se vaya generando la diversidad de nuestro cuerpo, se van reacomodando o barajando la información genética que provienen del padre y de la madre. Y eso pasa nuevamente cuando generamos otra vez óvulos o gametos, ¿no? Durante nuestra maduración sexual. El resultado de esta mezcla de las dos células, óvulo y espermatozoide, que después se empiezan a multiplicar, pues da origen, ya lo habíamos dicho, a un bebé, ¿no? A un nuevo ser humano que va a servir para que vuelvan a reproducirse los óvulos y los espermatozoides. Entonces, ¿por qué evolucionó el sexo si es tan complicado? Es mucho más lenta la reproducción sexual porque se requiere primero fabricar gametos, luego lograr que estos se encuentren, que mezclen su material genético, y es más complicado, requiere más gasto de energía, requiere el desarrollo de un comportamiento en que el macho busque a la hembra y se dé el coito, etcétera, surge el amor, surgen los celos, todas estas cosas tan complicadas. ¿No sería más fácil que nuestra especie se reprodujera por fisión binaria como los microorganismos? Tiene que haber un beneficio. Incluso da origen a comportamientos muy complejos. No hablemos del amor y de los celos en los humanos, en animales, dan origen a fenómenos muy complejos. Por ejemplo, la maravillosa cola del pavo real, que es tan elegante y tan estorbosa, que le sirve para conquistar a la hembra, pero también ocasiona que sus depredadores lo puedan alcanzar y matar, porque con esa cola tan grande no puede escapar el pavo real. Bueno, este fenómeno se dio porque el macho que tenía plumas más bonitas señala que tiene mejor salud o mejores genes y esto atraía a la hembra. Entonces, como la hembra selecciona a los machos que tienen plumas más bonitas, pues empiezan a tener, los hijos de esos machos empiezan a seleccionarse para tener plumas cada vez más grandes y da origen a esta cola absurda biológicamente. Desde un punto de vista biológico es absurda la cola del pavo real, pero se mantiene, evolucionó porque sirve para atraer a las hembras y para tener hijos que hereden los genes para tener esas colas tan grandes. Ahora, bueno, a pesar de que da problemas el sexo, se conserva porque es útil. ¿Por qué? Porque durante la producción de las células reproductivas de los espermatozoides y de los óvulos, la información genética se recombina. La información que está en los cromosomas se mezcla, es como si se barajara una baraja, si se mezclaran las cartas para cambiar el orden, se están mezclando los genes y se les está cambiando el orden y se generan cromosomas que tienen la misma información, pero acomodada de diferente manera. Y eso permite que cuando se mezclan los genes de un macho y de una hembra se den lugar a nuevas combinaciones
imprevistas de genes y esto da oportunidades a la evolución. En el caso de la reproducción sexual, cada vez que se producen nuevas células sexuales y cada vez que se produce un nuevo ser, se da una nueva combinación de genes que quizá nunca antes se había dado. En cambio, en la reproducción asexual, pues siempre es nada más la misma combinación que se reproduce una y otra vez. Si era buena, pues está bien, pero si cambia el clima o si cambian las condiciones y esa combinación de genes ya no es la adecuada, pues no tiene mucha oportunidad de adaptarse esa especie que tiene reproducción sexual. En cambio, las especies que tenemos reproducción sexual precisamente, tenemos oportunidades de adaptarnos. Entonces, la reproducción asexual no da origen a mucha variabilidad genética y la sexual sí. Esa es la ventaja principalmente que tiene la reproducción sexual. Ahora, la reproducción sexual también evolucionó, como decíamos, con los organismos que estamos hechos de muchas células. Y fíjense que también tiene que ver con algo muy interesante, con la muerte. Decía Freud, ¿no?, que las dos fuerzas que mueven al ser humano son Eros y Thanatos, la vida, la reproducción, el sexo y la muerte. Bueno, pues biológicamente no le faltaba razón, porque la muerte también es un producto de la evolución. Los microorganismos que se reproducen asexualmente son inmortales, nunca mueren, porque simplemente una célula se parte en dos y luego esas dos células hijas a su vez se partirán en dos y este proceso continúa eternamente. Entonces nunca se mueren. Bueno, pueden morir si les aplicamos alcohol para matarlas, pero naturalmente los microorganismos que se reproducen asexualmente son inmortales. Eso ocurre también a veces con las células de nuestro cuerpo que normalmente no son inmortales, normalmente envejecen y mueren, pero en fenómenos como el cáncer. El cáncer es precisamente causado por células que por un problema, un defecto en la regulación de sus genes, se vuelven inmortales y se empiezan a reproducir y reproducir y reproducir incontrolablemente. Hay un caso muy famoso de una mujer norteamericana, Henrietta Lacks, que en 1951 murió de cáncer, un cáncer cervicouterino, y se tomó una muestra de ese tumor y esa muestra fue la primera vez que se pudieron cultivar células humanas en el laboratorio y las células de Henrietta Lacks, que hoy se conocen como células HeLa, sirven todavía en todos los laboratorios del mundo para realizar investigación, no solo sobre cáncer, sino genética humana y sobre muchas cosas, porque se pueden cultivar y siguen reproduciéndose desde 1951 hasta la actualidad. De hecho, se dice que la masa de células HeLa que existen actualmente vivas en el mundo superan muchas veces el peso del cuerpo entero de Henrietta Lacks. Así que esto da origen a cosas a veces interesantes, ¿no? Hay un libro muy interesante escrito sobre la vida de Henrietta Lacks. Pero bueno, Lynn Margulis, una famosa bióloga muy prestigiada, precisamente planteó esta idea de que la muerte surge cuando surgen los organismos multicelulares, cuando empiezan a evolucionar microorganismos capaces de unirse y de funcionar al unísono, a veces se juntan, a veces se separan, y luego evolucionan especies en que ya no se separan nunca. Bueno, ahí es donde aparece la capacidad, la necesidad de morir, ¿no? Un microorganismo no necesita morir, pero un organismo multicelular, si nada más continuara creciendo y creciendo, pues sería más bien un tumor. Los organismos multicelulares tenemos un ciclo de vida en que algún momento morimos, pero antes de morir, si todo funciona como está planeado biológicamente, pues nos reproducimos. Entonces hay toda una evolución a partir de los microorganismos que fueron aprendiendo a convivir a lo largo de la evolución y dieron origen a las especies multicelulares como plantas, como animales, como hongos que conocemos actualmente. El sexo tiene que ver con la evolución y tiene que ver con la aparición de la muerte. Pero si nos salimos un poquito de la biología y pensamos desde el punto de vista social, bueno, ¿y qué efectos tiene el sexo en lo social? Bueno, pues muchísimos y sobre todo la investigación biológica sobre el sexo puede tener grandes efectos sociales. Y uno de los más evidentes es algo que le tocó a la generación de nuestros abuelos, la píldora anticonceptiva. El entender la biología, la fisiología del sexo, cómo las hormonas regulan en las mujeres
la producción de óvulos, la menstruación, el embarazo, el entender los procesos químicos detrás de eso permitieron que en los años 60, bueno, 50 y 60 se desarrollara un tratamiento para controlar las hormonas y para evitar que las mujeres se embarazaran si tomaban esta píldora anticonceptiva. Este desarrollo químico basado en la biología ha tenido efectos verdaderamente tremendos en la sociedad porque ha permitido que las mujeres desliguen su vida sexual, el placer sexual, de el embarazo y la maternidad, que es pues de alguna manera algo que las esclavizaba porque las obligaba a quedarse en casa y cuidar de los hijos. Hoy las mujeres pueden decidir si se embarazan o no se embarazan y eso detonó que las mujeres dejaran de estar, digamos, condenadas a quedarse en casa a cuidar de los hijos y más bien lo pueden decidir y pueden decidir esperar y desarrollar una carrera profesional, pueden trabajar. Hoy las mujeres muchas veces tienen puestos más grandes que los hombres o pueden ganar sueldos tan buenos o mejor que los hombres. Todavía hay un camino por recorrer, pero podríamos decir que la liberación de la mujer y la igualdad laboral y social de mujeres y hombres fue posible en parte, en gran parte, gracias a la píldora anticonceptiva, que es un desarrollo que viene de la biología y de la química, y que también, por supuesto, da lugar a grandes debates, porque habíamos dicho que desde el punto de vista religioso, basado de cierta manera en la biología, se dice que la función del sexo es la reproducción, y entonces el evitar la reproducción a través de una píldora es ir contra la naturaleza y también ir contra los designios de Dios. Eh, Quizá tienen razón quienes dicen eso, pero bueno, ¿quién dice que los seres humanos tenemos que limitarnos a lo que la biología nos indica o a lo que nos indica una religión? Entonces, el desarrollo de la píldora anticonceptiva ha permitido estos cambios, ¿no? Tuvo que ver mucho con la liberación de las mujeres. Allí está una mujer quemando su brasier simbólicamente. Era algo que se hacía en los años 60, no tanto porque no les gustaran los brasieres, sino porque era un símbolo de liberarse de esta opresión, ¿no? Eh, y bueno, todavía no acabamos de discutir ese tipo de temas, en particular en Costa Rica. Yo sé que fue muy polémico el tema de la reproducción asistida, ¿no? Lo que en los años 60 se llamaban los bebés de probeta o la inseminación artificial. Es otro ejemplo de cómo el entender la biología del sexo nos puede permitir técnicamente hacer cosas que antes eran imposibles, tener bebés a pesar de que la pareja no los pueda tener por el método tradicional, que es mucho más divertido, por supuesto, pero si no funciona el método tradicional, ahora tenemos la posibilidad técnica de tomar un óvulo, ponerlo en una caja de Petri, tomar el semen del varón, colocarlo y permitir que se encuentren óvulo y espermatozoide fuera del cuerpo de la mujer en condiciones artificiales, se dé la fecundación y luego ese óvulo ya fecundado se reimplante en el útero de la mujer, puede ser de la mujer que donó el óvulo o de otra mujer, y se desarrolle hasta dar origen a un bebé, lo cual es maravilloso porque permite que parejas que eran infértiles ahora tengan bebés. Y esto, pues en todo el mundo ha dado origen a muchísimos bebés felices y a muchísimas parejas felices, pero en su momento dio mucho debate a nivel mundial. Hace poquito se dio el debate en Costa Rica y bueno, es otro ejemplo de cómo el entender la biología nos puede hacer que vayamos más allá de los límites biológicos y los trascendamos y logremos cosas que antes eran imposibles. Otro tema que tiene que ver con el sexo y que también causa mucha polémica a nivel social, pues es precisamente el tema de la diversidad sexual, de las orientaciones sexuales. Resulta que hay personas que se sienten atraídas no por el sexo opuesto, sino por su propio sexo, o a lo mejor por los dos sexos, tanto el propio como el opuesto. Hay personas que sienten que están en un cuerpo que corresponde al sexo equivocado y hacen todo lo posible por cambiar el sexo de su cuerpo, incluso a nivel de operaciones. Y todo esto causa mucha polémica. Quizá el problema es querer poner etiquetas, ¿no? Quizá el problema es querer clasificar a la gente en cuadritos como si fuera un supermercado. A lo mejor simplemente la sexualidad es más diversa, pero hay quien piensa que no, que la biología o que la religión nos dice que
el sexo debe estar ordenado solamente en dos categorías, hombres y mujeres, y cualquier otra cosa es antinatural o es pecado, pero resulta que la propia biología desmiente a quienes dicen esto, quienes dicen que no es natural las orientaciones sexuales distintas a la más común, que es la heterosexual. Pues resulta que hay infinitos casos en todo tipo de especies animales. Aquí lo vemos en unas orcas, aquí lo vemos en unos patos y aquí los vemos en unas ballenas. Son unas fotos un poquito difíciles de interpretar a veces, pero vemos que la homosexualidad o la atracción entre el mismo sexo, pues es algo que se da comúnmente en muchísimas especies animales. Es más bien bastante común. Y esto quiere decir que quizá estas etiquetas que estamos poniendo son más bien construcciones sociales que algo que está basado en la realidad biológica. Ahora, ¿cómo habrá evolucionado la atracción por el mismo sexo? Porque evolutivamente no tiene mucho sentido que dos individuos del mismo sexo tengan relaciones sexuales porque esto no sirve para la reproducción. Hay diversas teorías, todavía no se entiende cómo evolucionó la orientación homosexual, pero una de las teorías dice que los individuos homosexuales son muy buenos tíos, sirven para cuidar a las crías de sus parientes y eso aumenta la supervivencia de esos genes, ¿no? Entonces, bueno, quizá no entendemos evolutivamente cómo surgió, pero lo que sí entendemos es que quien diga que es antinatural, en realidad pues está expresando una ideología que no tiene mayor base en la ciencia. También la biología del sexo nos ayuda a combatir prejuicios. Y a veces la biología nos ayuda a resolver problemas que verdaderamente parecía imposible resolver. Uno era la disfunción eréctil, la impotencia, ¿no? El famoso gatillazo, que a veces tenemos ese problema los hombres, pues se pensaba que los hombres que no tenían o que tenían dificultades para la erección y para tener relaciones sexuales, pues era por un problema psicológico, era porque tenían algún trauma o preocupación, etcétera, y que tenían que ir al psicoanalista y de pronto unos químicos descubren que un fármaco que estaban utilizando para un tratamiento contra problemas cardíacos, hicieron una prueba, como se hacen los estudios clínicos, una prueba de doble ciego. Algunos les dieron la pastilla con la sustancia y otros les dieron una pastilla idéntica pero nada más con azúcar para ver si había algún efecto. No sirvió muy bien para el tratamiento cardíaco, pero cuando les pidieron que devolvieran las pastillas que sobraban, los que habían recibido pastillas con azúcar, pues las devolvían. Y los que habían recibido pastillas con la sustancia que se llama sildenafil, daban pretextos, decían se me perdió o no la encuentro o no sé qué pasó y no las devolvían. Entonces los científicos dijeron, bueno, qué raro, ¿no? Investigaron y descubrieron que había un efecto secundario que no habían previsto. Y resulta que esta pastilla interviene con la liberación de óxido nitroso en las células, en particular del sistema reproductor masculino, y produce erecciones. Así que hoy conocemos el famoso Viagra y sus otros drogas similares que han combatido un problema que antes parecía insoluble, ¿no? La disfunción eréctil. El estudio de la ciencia, de la biología, puede incluso hacer felices a tantas parejas, en este caso no por tener hijos, sino por poder resolver un problema que a lo mejor causaba divorcios y problemas y mucha infelicidad o infidelidad también. Eh, por último, bueno, hay un tema muy polémico que es la clonación y que también tiene que ver con la reproducción. Decíamos que los microorganismos se reproducen básicamente por clonación y los animales multicelulares o los organismos multicelulares utilizamos el sexo. Pero también puede ocurrir la clonación en condiciones de laboratorio en animales. En los años 60 se logró hacerlo con ranas, con renacuajos, se tomaban algunas células, con radiación se mataba el núcleo, o se mataban los cromosomas, se destruía el ADN, la información genética de esas células, se tomaba el núcleo de otra célula y se insertaba en la célula a la que se le había eliminado el núcleo y se producían ranas que eran idénticas a la rana o al renacuajo de donde se había tomado el núcleo, aunque fueran de especies distintas. Entonces esto permitía reproducir asexualmente en el laboratorio ranas a través de la clonación y producir varias ranas idénticas, genéticamente idénticas. Esta manipulación es muy delicada, se necesitan instrumentos de microcirugía, pero es perfectamente realizable. Y en los años 90 se logró clonar por primera vez ya no una rana, sino un mamífero, la famosísima oveja Dolly,
Exactamente por el mismo procedimiento, se tomó una célula de una oveja, se le eliminó el núcleo, una oveja de cara negra, se tomó el núcleo de una célula, de la célula de glándula mamaria de una oveja de cara blanca, se insertó ese núcleo en la célula de la oveja de cara negra, se reprodujo esa célula y dio origen a una ovejita que tenía, perdón, lo dije al revés, el núcleo venía de la célula de la oveja de cara negra y se insertó en un óvulo de la oveja de cara blanca. Y la ovejita que nació precisamente tenía la misma característica que la oveja que donó el núcleo. Es decir, la oveja Dolly, aunque fue incubada en la célula, perdón, en la oveja que tenía la cara negra, la ovejita Dolly tenía la cara blanca porque los genes que vienen en el núcleo provenían de una oveja de cara blanca. Entonces eso probó que se podía clonar mamíferos y abrió la puerta a la posibilidad de que si se pueden clonar ovejas, pues a lo mejor se pueden clonar cerditos y también se logró. Y también se han podido clonar perros y monos y toros y algunas otras especies, gatos también, pero y se podrán clonar seres humanos y bueno, se levantó la alarma porque se pensaba que se podía clonar a gente indeseable como Hitler o como este señor George Bush, que nadie queríamos que hubiera más como él. Bueno, en realidad esto está basado en algo que no tiene muchas bases científicas, porque el clonar un ser humano, lo que obtendríamos es un bebé que cuando fuera adulto sería genéticamente idéntico a ese ser, a esa persona que se clonó, de la que se tomó el núcleo. A lo mejor tendría la misma cara, a lo mejor tendría la misma estatura, pero no tendría los mismos lunares, no tendría necesariamente las mismas enfermedades y definitivamente no tendría la misma personalidad, porque la personalidad no está determinada por los genes y mucho menos los pensamientos, ¿no? En ciencia ficción clonan a una persona y esa persona tiene los recuerdos de la persona de la que fue clonada, eso no tiene ninguna base. Si clonáramos a Hitler, pues lo que obtendríamos es un señor igualito a Hitler, pero que a lo mejor sería un magnífico padre de familia y un maestro o un artista o un vendedor de camisas. No tendría su personalidad nada que ver con la de Hitler y lo mismo pasaría con George Bush, pero aún así la posibilidad de clonar seres humanos sí abre muchas interrogantes. En primer lugar, porque es una manipulación de la especie humana que ya resulta éticamente preocupante, ¿no? Nos inquieta. En segundo lugar, porque para hacer este proceso requiere mucha prueba y error, y hay quien opina que no se pueden hacer pruebas y errores cuando se trata de embriones humanos, porque cada uno que se perdiera pues sería una vida humana que se sacrificó innecesariamente. Y también porque si se lograran clonar seres humanos, no queda muy claro su estatus legal, ¿no? Tendrían dueño, tendrían derechos legales, en fin, no sabemos qué hacer. Afortunadamente todavía no se ha logrado clonar seres humanos y tampoco lo queremos hacer. Es mucho más divertido fabricar seres humanos por el método tradicional, pero la pregunta ahí está. Y los expertos en bioética están discutiendo qué va a pasar el día que sí se pueda clonar seres humanos. Un tema muy relacionado con la medicina y con la clonación es la investigación con células madre. Hoy sabemos que así como todo ser humano proviene de una única célula que era un óvulo fecundado, la unión del óvulo y el espermatozoide, que se empieza a dividir y dividir y dividir hasta que empieza a formar un bebé, esas primeras células en que se va dividiendo el óvulo son todas idénticas y cada una de ellas puede dar lugar a un ser humano completo. Si por algún accidente ese óvulo que se está multiplicando se parte en dos, nacen gemelos, gemelos idénticos. Bueno, si se tomaran esas células en la etapa de blastocisto, que es una de las primeras etapas del desarrollo del embrión, y se tomaran esas células y se cultivaran, tendríamos células humanas que pueden dar origen a cualquiera de los tejidos del ser humano. Entonces esas células, en teoría, se podrían utilizar, por ejemplo, para curar enfermedades o para generar órganos de repuesto, por ejemplo, un hígado o, por ejemplo, tejido nervioso o músculo o piel o hueso, y eso permitiría curar enfermedades. Pero el problema es que para obtener estas células madre se tienen que obtener del embrión
fecundado que podría dar origen a un bebé. Entonces, éticamente, la discusión es si esto constituye un asesinato. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que la promesa médica de que a través de esas células madre se pudieran generar órganos de reemplazo para personas enfermas, es tan grande la promesa que vale la pena correr el riesgo de utilizar células embrionarias humanas, ¿no? Porque podríamos generar un catálogo de piezas de repuesto. Imagínense la revolución médica que eso podría traer, pero el dilema ético no se ha resuelto. Se están encontrando maneras de obtener células madre no tan potentes, no tan versátiles, digamos, que pueden dar origen a algunos tejidos del cuerpo, no a todos, pero que se pueden obtener ya no del embrión, lo que implica destruir al embrión antes de que se desarrolle, sino por ejemplo del cordón umbilical o incluso de el tejido de un cuerpo adulto, por ejemplo de las células de un niño o de una persona que vienen en una muela. Allí puede haber células madre que sirvan para generar tejido de repuesto, por ejemplo, para huesos. Entonces los biólogos y los médicos están investigando para obtener células madre sin tener que sacrificar un embrión. Pero bueno, el mensaje de todo esto es que además de ser divertido, además de ser interesante, además de ser complicado y además de ser una forma de reproducción y de expresar amor, el sexo y el estudio de la ciencia detrás del sexo, de las bases biológicas del sexo, nos ha permitido aprender a controlar este proceso del sexo, de la reproducción y aprovecharlo pues para todas estas cosas que hemos visto, ¿no? Para impedir la reproducción y el embarazo en el caso de la píldora, para obtener bebés en parejas que no los podían tener por razones biológicas, para defender los derechos de personas que tienen orientaciones sexuales distintas, para resolver problemas médicos o para intentar resolver problemas médicos a través de la terapia de células madre y a lo mejor un día, pues para clonar seres humanos y quién sabe qué vamos a hacer el día que podamos lograrlo. Entonces, ese es el mensaje que yo les quiero dar, que el sexo, además de ser maravilloso, es un fenómeno biológicamente y científicamente fascinante y que vale la pena estudiarlo y vale la pena estar atento a lo que van descubriendo quienes se dedican a estudiarlo. Pues esa es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que sepan un poquito más sobre el sexo de lo que se habían imaginado y pues que lo sigan disfrutando y que lo sigan conociendo y que lo sigan ejerciendo de manera responsable. La ciencia siempre nos da otra visión de las cosas un poquito distinta a la que estamos acostumbrados. Muchísimas gracias y espero que haya sido interesante para ustedes.